Siempre creí que mi vida era suficiente. Me casé joven, con Ernesto, un hombre estable, trabajador y bueno. Criamos a Laura, nuestra única hija, en una casa ordenada, donde todo tenía su lugar y su tiempo. Durante años pensé que la rutina era sinónimo de felicidad. ¿Qué más podía pedir? Teníamos un buen matrimonio, una familia unida, y con los años me acostumbré a pensar que la chispa de la juventud simplemente desaparece, que el deseo es algo que se pierde en el camino. Cuando Laura presentó a Daniel, su prometido, sentí algo extraño. No supe identificarlo al principio. Era atractivo, claro, con esa seguridad en sí mismo que tienen los hombres jóvenes que saben lo que valen. Pero no era solo eso. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que hablaba, incluso en cómo me miraba que me ponía incómoda. Era como si pudiera ver más allá de lo que yo mostraba, como si supiera algo de mí que ni yo misma sabía. La primera vez que nos quedamos a solas fue un domingo, después de una comida familiar. Ernesto estaba en el jardín, leyendo el periódico, y Laura había salido a hacer unas compras. Daniel me ofreció ayudarme a recoger la mesa. Al principio fue un gesto inocente, o eso pensé, pero mientras lavaba los platos y él secaba, sentí su mirada fija en mí, intensa, como si analizara cada movimiento. «¿Siempre eres tan ordenada?», me dijo de repente, con una sonrisa ligera. Me reí, nerviosa, y respondí que sí, que siempre me había gustado tener todo bajo control. «Se nota», respondió, y la forma en que lo dijo, como si eso fuera algo más profundo de lo que parecía, me dejó helada. Esa noche no pude dormir. Me sentí inquieta, como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Era absurdo, lo sé. Daniel era joven, comprometido con mi hija, y yo era una mujer de 52 años, con arrugas que intentaba disimular y un cuerpo que había dejado de sorprenderme hace décadas. ¿Por qué me afectaba tanto? Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que era una tontería pasajera, pero había algo en mí que no podía ignorar. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que Daniel no era como Ernesto, ni como ningún otro hombre que hubiera conocido. No solo era seguro, era audaz. Siempre sabía qué decir, cómo hacer que una habitación girara en torno a él, y cuando nuestras miradas se cruzaban, había algo ahí, algo peligroso, algo que me hacía sentir viva de una forma que no recordaba haber sentido antes. Fue como si una puerta que siempre había estado cerrada dentro de mí se hubiera abierto. Al principio solo miraba a través de ella, insegura, pero cada vez más atraída por lo que había al otro lado. No sabía que esa puerta no volvería a cerrarse. Los pequeños momentos empezaron a acumularse. Miradas que duraban demasiado. Comentarios aparentemente inocentes cargados de algo que no sabía cómo nombrar. Daniel parecía disfrutar jugando con los límites, probando hasta dónde podía llegar sin cruzar ninguna línea evidente. Recuerdo una tarde particularmente calurosa. Laura estaba trabajando, Ernesto había salido a jugar golf, y Daniel decidió quedarse en casa conmigo mientras esperábamos a que regresaran. Me ofrecía preparar una limonada, y mientras estaba en la cocina, lo sentí detrás de mí. No lo escuché entrar, pero de alguna manera supe que estaba ahí, observándome. «No te molestes tanto», dijo con esa voz suya, grave y calmada. Me giré y lo vi apoyado contra el marco de la puerta, con una expresión que no supe interpretar. Mi primer instinto fue decir algo banal, pero en cambio, me quedé callada. Había algo en ese momento que me hacía imposible ignorar la tensión. Entonces ocurrió. Una chispa. Su mano rozó la mía al tomar el vaso que le ofrecí, y aunque el gesto duró menos de un segundo, sentí como si mi piel ardiera. Esa noche, tumbada junto a Ernesto en la cama, mi mente volvía una y otra vez a ese simple roce. Me odié por ello. Por pensar en él, por sentirme viva solo por algo tan insignificante. Pero era más que eso. No era solo la atracción. Era el hecho de que, por primera vez en años, alguien me hacía sentir visible. No como esposa, no como madre, solo como mujer. «¿Qué estás haciendo?», me pregunté a mí misma repetidas veces. Pero cada vez que intentaba alejarme, Daniel parecía tirar de mí, como si supiera exactamente lo que necesitaba.
Fue un martes por la tarde cuando cruzamos la línea. Laura estaba en una reunión en la ciudad y Ernesto había salido a ver a unos amigos. Daniel había llegado temprano a casa, y yo estaba en la sala, ordenando unas revistas. Me senté en el sofá, sin esperar compañía, cuando lo vi entrar. Se acercó sin decir nada, con esa calma que lo hacía tan impredecible. Se sentó a mi lado, más cerca de lo que debería. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del reloj de pared llenaba el silencio. «Estás tensa», dijo de repente, con esa voz que parecía desnudarte. Intenté bromear, decir que era el calor, que había tenido un día largo. Pero él no respondió. Solo me miró, con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de la fachada que llevaba años construyendo. Y entonces lo hizo. Su mano se posó en mi pierna, apenas un roce, pero suficiente para que mi cuerpo entero se estremeciera. Quise detenerlo. Lo intenté. Pero cuando me giré hacia él, cuando vi esa mezcla de desafío y deseo en su mirada, supe que estaba perdida. Su beso fue lento, deliberado, como si supiera que yo no me resistiría. Y no lo hice. Dejé que sus manos me guiaran, que su boca encontrara la mía, que cada barrera que había construido durante años se desmoronara en un instante. Después de eso, todo cambió. Y, al mismo tiempo, nada. Regresé a la rutina, sonriendo a mi marido, hablando con mi hija como si no hubiera hecho nada malo. Pero dentro de mí, algo había despertado. Algo que no podía ignorar. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y culpa. No podía dejar de pensar en Daniel, en su boca, en la forma en que su cuerpo había encajado con el mío, como si lleváramos toda una vida esperándonos. Pero después de cada pensamiento venía el eco de la voz de Laura. La veía riendo con él en el comedor, planeando su boda, y me sentía como la peor persona del mundo. Intenté evitarlo. Juro que lo intenté. Pero Daniel parecía siempre encontrar la manera de estar cerca, de buscarme con excusas simples, una pregunta trivial, una conversación que no llevaba a ninguna parte pero que me dejaba deseando más. Lo peor era que no hacía falta que hiciera mucho, una mirada, un roce de su mano al pasarme una taza, y mi resolución se evaporaba. Fue una tarde, poco después de nuestro primer encuentro, cuando descubrí algo que cambió todo. Daniel me pidió que lo ayudara a cargar unas cajas en el cuarto de invitados. Mientras lo hacía, una de las cajas cayó al suelo, esparciendo su contenido. Entre papeles y objetos personales, encontré algo que me dejó helada, un pequeño cuaderno negro, de cuero, cerrado con una banda elástica. No debería haberlo abierto, pero la curiosidad pudo más. Dentro, había una lista. Nombres de mujeres, fechas, y breves descripciones. Algunos nombres estaban tachados. Entre ellos, reconocí a una exnovia de Daniel, de la que Laura me había hablado alguna vez. Y al final, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera, mi propio nombre, con una fecha reciente al lado. Madura, reprimida, fácil de manipular, decía la nota. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esas palabras, sintiendo cómo se mezclaban la rabia, la humillación y, lo peor de todo, la excitación. Porque aunque me dolió leer aquello, también entendí que Daniel había visto algo en mí que ni siquiera yo había reconocido. Cuando le enfrenté, no se disculpó. Ni siquiera intentó justificarlo. Simplemente sonrió y me dijo, «¿Sabía que lo encontrarías? Sabía que esto te haría volver». Y tenía razón. Porque aunque una parte de mí quería odiarlo, otra parte estaba completamente cautivada. Daniel empezó a llevar las cosas más lejos. Ya no se conformaba con los encuentros furtivos. Quería controlarlo todo, decidir cuándo y cómo nos veíamos. Y yo, para mi sorpresa, cedía. Me dejé llevar por su dominio, por esa autoridad que nunca había experimentado con Ernesto. Una tarde, mientras Ernesto estaba fuera y Laura aún en la oficina, Daniel apareció en casa con una bolsa de cuero negro. Dentro había cosas que nunca había visto, cosas que me hacían sonrojar solo de mirarlas. Me sentía avergonzada, pero él, con esa calma que me desarmaba, me dijo, «Confía en mí». Lo hice.
Por primera vez en mi vida, me rendí por completo. Me convertí en algo que jamás pensé que sería suya. Dejé que me atara las manos, que me guiara, que me mostrara un lado de mí misma que había estado oculto bajo décadas de rutina y convencionalismos. Era una sensación que no puedo describir con palabras. No era solo deseo, era liberación. Me di cuenta de que toda mi vida había estado controlando cada aspecto, intentando mantener todo en perfecto equilibrio. Con Daniel no tenía que hacerlo. Con él podía soltarme, perderme, ser vulnerable. Sin embargo, cuanto más me rendía, más peligrosa se volvía la situación. Laura empezaba a sospechar. Una noche, mientras estábamos en el sofá viendo una película, me preguntó si todo estaba bien conmigo. «Te veo diferente, mamá», dijo. Me quedé helada. No podía saber nada, pero el simple hecho de que lo notara me hizo darme cuenta de cuánto estaba arriesgando. Daniel, por otro lado, no mostraba ninguna preocupación. Si acaso, parecía disfrutar del peligro. Cada vez que Laura estaba cerca, encontraba maneras de provocarme, un roce de su pierna bajo la mesa, una mirada cargada de promesas cuando nadie estaba mirando. Me volvía loca. Fue en ese punto cuando entendí que no había vuelta atrás. Ya no era solo un desliz, una aventura. Daniel había tomado algo de mí que no estaba dispuesta a recuperar. ¿Me había transformado? «¿Qué estás haciendo conmigo?», le pregunté una noche, mientras me vestía después de un encuentro en su coche, estacionado en una carretera desierta. Su respuesta fue simple, brutal: «¿Te estoy mostrando quién eres en realidad?». Y tenía razón. Por primera vez en mi vida, sabía quién era. Y aunque eso me aterraba, también me hacía sentir viva como nunca antes. Las cosas llegaron a un punto en el que sabía que no podía continuar así, pero tampoco podía detenerme. Era como si hubiera despertado en un sueño del que no quería salir, aunque me estuviera destruyendo. Todo estaba al borde del colapso: mi matrimonio, mi relación con Laura, incluso la imagen que yo misma tenía de mí. Ernesto empezó a notar mi distancia. No era tonto. En nuestras noches juntos, me miraba como si tratara de descifrar algo. Intentaba reconectar conmigo, pero ya no quedaba nada para darle. Todo lo que yo era, todo lo que tenía, estaba consumido por Daniel. Un día, mientras estaba sola en casa, Laura regresó antes de lo esperado. Entró de golpe al salón y me encontró con Daniel. No había besos ni caricias en ese momento, pero la forma en que estábamos sentados, demasiado cerca, con una tensión palpable en el aire, lo decía todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de procesar lo que veía. No dijo nada. Solo salió corriendo. Intenté alcanzarla, pero Daniel me detuvo. «Déjala», me dijo, con esa calma que ahora me resultaba tan cruel. Por primera vez, su seguridad no me reconfortó. Me di cuenta de lo que había perdido, de lo que había sacrificado por esta locura. Pero no fue suficiente para detenerme. Esa noche, fui a verlo de nuevo. Me había convertido en alguien que no reconocía, alguien que ponía su deseo por encima de todo, incluso de las personas que amaba. Me miré al espejo antes de salir y me pregunté si alguna vez podría enfrentarme a mi reflejo sin sentirme rota. ¿Te arrepientes? Me he hecho esa pregunta muchas veces desde entonces, y la respuesta siempre ha sido la misma: no. Sé que está mal, sé que lastimé a Ernesto, a Laura y a mí misma. Pero nunca antes había sentido algo tan intenso, tan real. Me descubrí en ese caos, y no cambiaría ni un solo segundo de lo que viví. Daniel y Laura nunca llegaron a casarse. Ella rompió el compromiso poco después de ese día y se fue a vivir a otra ciudad. Ernesto no sabe nada, o al menos, nunca me ha enfrentado con la verdad. Seguimos juntos, pero lo que teníamos ya no existe. A veces me pregunto si Daniel planeó todo desde el principio, si vio en mí a una mujer insatisfecha y decidió explotarlo. Quizás sí. Quizás fui una pieza más en su juego. Pero incluso si eso fuera cierto, no lo odio. Si acaso, le agradezco. Porque por primera vez en mi vida, me vi tal como soy, sin máscaras,
sin excusas. Y aunque ese descubrimiento destruyó parte de mi vida, también me liberó. Ahora sé lo que quiero, lo que soy capaz de sentir, y aunque eso me cueste la soledad, prefiero vivir con esta verdad que volver a ser la mujer que era antes. Porque, al final, ¿qué somos si no vivimos plenamente, aunque sea un instante, aunque el precio sea alto? Yo elegí vivir. Y volvería a elegirlo, una y otra vez.